¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te han contado en estos 2 años y medio. Lo que otros no te muestran ni te han mostrado en estos 2 años y medio. Aquí te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la realidad y lideramos este espacio todas las noches para que vos estés muy bien informado. Por supuesto que hoy con 2 temas centrales: el nuevo procesamiento, un clásico ya en la justicia argentina. El juez federal Claudio Bonadío contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y además un tema que no abandonamos, que hoy por hoy es prioritario: la economía en su peor momento en la República Argentina y un nuevo presupuesto dibujado, dibujadísimo. El presupuesto, además del ajuste, el presupuesto exigido por el Fondo Monetario Internacional que hoy presentó Macri, mejor dicho, que presentó el delegado del fondo en la Argentina, Nicolás Duchovne, al Parlamento Nacional. Un presupuesto que tiene de todo y que vamos a estar analizando, porque sabe que el tema económico hoy por hoy es prioritario en la Argentina. Lo quieren tapar con las decisiones de Bonadío, lo quieren tapar el fin de semana inventando noticias que ahora vamos a demostrarte cómo no es lo que algún titular te vendió durante el fin de semana. Por eso acá diariamente nos dedicamos a mostrarte lo que más te interesa a vos, que es cómo y cada vez duele más el bolsillo en la República Argentina y cómo va a doler más el año que viene con un ajuste de más de 500.000 millones de pesos que el gobierno de Macri va a hacer sobre vos, sobre todos nosotros, sobre la economía argentina. Vamos a empezar y Darío Villarruel tiene mucho. Ya está el doctor Carlos Veraldi aquí con nosotros, es el abogado defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con el doctor Veraldi vamos también a analizar en minutos más todo el expediente. Pero fíjese, yo decía, ya es un clásico de Bonadío, una de las persecuciones más que Bonadío tiene contra la expresidenta. Pero el momento peligroso a nivel institucional y de la justicia que vive la Argentina no solamente ya se detiene en las arbitrariedades del juez Claudio Bonadío contra la expresidenta. Vamos a ver enseguidita cómo la expresidenta mostró su casa del Calafate, cómo la dejaron en el siglo XXI, cuando con escáner pueden determinar si hay lugares huecos o no. Bueno, fueron, rompieron, humillaron en la propia casa de la expresidenta, porque ese es el propósito hoy de la política del gobierno y del brazo armado que es la justicia de Cambiemos. Humillar, eliminar al adversario político. Lo decíamos el fin de semana cuando lamentábamos el fallecimiento de un político de raza como José Manuel de la Sota, cuando, digamos, los políticos de raza se están perdiendo en la Argentina y cuando ya este gobierno de Cambiemos se ha olvidado de lo que es el diálogo en la política, la negociación, el concertar en la política, y utiliza la vía judicial para perseguir, para sembrar odio, con objetivos vengativos, no solamente contra políticos, también contra empresarios. Siempre lo decimos, los dueños de este grupo, que por una venganza personal de Macri, hoy están en prisión. Pero no se detiene ahí, es más peligroso aún, es más grave aún. En las últimas horas, 2 fiscales federales, el fiscal de investigaciones administrativas, Carlos Rodríguez, y el fiscal federal, Federico Delgado, que esta noche a partir de las 21 va a estar aquí con nosotros, denunciaron
cómo Bonadío o el juez Martínez de Giorgi le armaron causas a 2 fiscales federales. ¿Usted se imagina que si un juez federal con pleno poder le arma una causa a un fiscal, qué nos puede quedar para el resto de los mortales? ¿Usted se imagina si un fiscal federal denuncia públicamente, mejor dicho, 2 fiscales denuncian que por haber osado, tratado de investigar al titular de la AFI, al doctor Gustavo Arribas, la Cámara Federal, consustanciada también hoy con el gobierno de Cambiemos, le inician causas a 2 fiscales federales? ¿Usted imagina en un sistema institucional lo grave que 2 fiscales federales salgan a denunciar? Nos armaron causas, no podemos investigar al poder de turno en la Argentina porque nos arman causa. Fíjese, escuche con atención lo que esta mañana decía el doctor Federico Delgado cuando dialogaba con nosotros en Mañana Silvestre en Radio 10. Es muy grave cuando los jueces, esta denuncia que sufrimos Rodríguez y yo de Meireles la inventó Bonadío, digamos. Claro. Y sobre ese invento se sumó... La inventó, digo, a ver, doctor, esto es grave. La inventó. Esto yo lo dije cuando... Creo que se lo dije a un colega suyo, a Reinaldo Siete, casi al aire, que no se habían inventado una denuncia. Y después Martínez Giorgi me inventó otra. Digamos, yo tengo 2 denuncias inventadas y le puedo asegurar que tengo un abogado que me defiende como si yo fuese un pirata del asfalto o un narcotraficante desde hace mucho tiempo. Y a mí lo que me preocupa, más allá de la cuestión personal, porque uno ya es grande y se la tiene que bancar, aunque sea triste y duro, pero la fragilidad institucional, ¿no? Eso, porque sí. yo, la verdad que si bien tuve el apoyo de todos los colegas fiscales, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la construcción de instituciones que dejen trabajar, porque si no es como que hay un callejón que si uno no hace lo que el poder quiere, automáticamente se transforma en sospechoso. Y a nosotros nos pagan por aplicar la ley, digamos, y somos abogados de la sociedad. Y hay gente que la acusamos y hay gente que le pedimos perdón por haberla acusado, porque es nuestro trabajo. Es ingrato, a veces cuidamos bien con la sociedad y a veces quedamos mal porque hay personas que parecen sospechosas pero son inocentes. Y ese es el trabajo nuestro, hacerlo siempre con plena libertad y con exclusiva subordinación a la ley. Pero en estos contextos de tanta fragilidad, la verdad que se hace cuesta arriba. Un fiscal federal denunciando cómo 2 jueces federales le han armado causas y diciendo, un fiscal federal, en este sistema de fragilidad institucional, investigar al poder se hace cuesta arriba. ¿Qué más se puede agregar después que un fiscal también... Hoy hablamos con él, va a venir a las 21, vamos a poder seguir hablando, pero fíjese lo que puso el fin de semana el fiscal de investigaciones administrativas vía su cuenta personal, porque además es una persona de bajo perfil, el fiscal Carlos Rodríguez, pero todo el mundo habla muy bien de él. Pero fíjese lo que denunciaba anoche domingo el fiscal Sergio Rodríguez. Complicado investigar la corrupción en este contexto. El fallo de la Cámara Federal, que ordena reabrir investigaciones en contra de él y del fiscal Delgado por haberlo investigado a Rivas. El fallo de la Cámara me parece peligroso. Limita desde mi punto de vista las atribuciones de los fiscales y abre una especie de expedición de pesca sobre quienes tenemos la responsabilidad de investigar al poder. Raro. Entonces, ¿qué más se puede agregar? Lo que el doctor Veraldi viene denunciando desde hace meses en este programa, a los que por suerte ahora se han agregado otros abogados prestigiosos de la Argentina, porque están cada vez más preocupados. Y ahora 2 fiscales federales que denuncian, que les arman causas a ellos, a fiscales, por investigar al poder. ¿Qué más podemos esperar en la Argentina de hoy? Claro, ahora Darío tiene mucho para analizar y con el doctor Veraldi más. Tenemos al juez que en la resolución, en el procesamiento, que era obvio,
es uno de los procesamientos más ventilados y preanunciados desde los últimos años. Pero, como hemos dicho acá, me detengo en dos temas. Lázaro Báez va a juicio oral, como bien dice Darío Villarroel todas las noches acá. A Lázaro Báez por la investigación del juez federal Sebastián Casanelo le encontraron plata no declarada en cuentas en Suiza, deberá responder Lázaro Báez. A Lázaro Báez tiene miles de propiedades, cientos, que deberá responder ante la justicia si era plata mal habida o no habida. Ay, ay. A José López le encontraron 9 millones de dólares en la mano. Ahora vamos a ver, porque el fiscal Delgado, junto al juez Daniel Rafecas, otro de los jueces, por suerte, impecables que aún quedan en esta república, investigaron ese origen de la plata. Y no era como dice ahora ante Bonadío. ¿Qué había dicho López? Que la plata la tenía en su casa, en un doble piso que estaba en el tanque de agua. Y el fiscal Delgado y el juez Rafecas, que investigaron, comprobaron que efectivamente la plata había estado ahí, que ese doble piso existía y que parte de los dólares estaban húmedos. Entonces ahora, como mintió en el juicio oral y público, vuelve a cambiar. ¿Por qué? No nos olvidemos que en esta causa hay dos abogados, el doctor Mariano Cunio Libarona y el doctor Silvestroni, que declararon, incluso el doctor Silvestroni hizo una denuncia ante la justicia, que los imputados en esta causa, algunos de ellos han sido rehenes y que tienen que mentir o decir lo que el fiscal o el juez quieren escuchar para lograr la libertad. Y si no, quedan presos. Entonces, ¿a qué López le creemos cuando López ha dado 5 versiones diferentes, que ahora enseguida la vamos a ver, sobre el tema de la plata? ¿Cómo podemos creer una declaración de López ante el juez Bonadío cuando el doctor Mariano Cunio Libarona y el doctor Silvestroni han denunciado públicamente que ahí tienen que mentir, tienen que decir la palabra mágica, Cristina Néstor o Bóveda, para quedar en libertad? Digo, no lo hemos dicho ni Darío Villarroel, ni yo, Lo ha dicho Mariano Cunio Libarona, lo ha dicho el doctor Silvestroni, incluso el doctor Silvestroni lo ha denunciado. Entonces, el juez Bonadío, para relatar todo, dice, bueno, la cuestión es más o menos así. Textual, ahora lo va a corroborar Darío. Dice así, la cuestión más o menos es así. ¿La tenemos ahí? Mire, esta mecánica funcionaba más o menos así, dice el juez federal Claudio Bonadío. Es decir, más o menos, ahí, más o menos. Pero fíjese, antes de ir con Darío, que tiene mucho, cómo es lo que declara en el expediente, no en la tapa del... Ayer en el diario, la tapa del diario La Nación, ¿qué decía? La tenemos para mostrar, sobre la declaración de José López, que ya La Nación tuvo antes que salga la resolución de Bonadío. José López declaró que los dólares del convento eran de Cristina Kirchner. Lo firma Joaquín Morales Solá. ¿Qué declara José López en el expediente? Vamos al expediente. Quédese con este título, Afirma Joaquín Morales Solá: los dólares del convento eran de Cristina Kirchner. ¿Qué declara José López en el expediente? Es obvio que creí. Acá hay una diferencia. Es obvio que creí, dice José López, que el dinero era de Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella. Y por eso le hice caso. Fue así como me dirigí al convento y sucedió todo lo que es de público conocimiento. Fíjese cómo cambia. En ningún momento López afirma que el dinero era de Cristina. Dice, es obvio que creí que el dinero era de Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella. Fabián es Fabián Gutiérrez, ex secretario privado. En el año 2010 o 2011
creo, ahora Darío me lo va a 2010. confirmar. 2010. Año 2010, Fabián Gutiérrez dejó de ser secretario privado de Cristina Kirchner. 2010. Nunca más tuvo contacto con la expresidenta. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cuándo fue lo de los bolsos, Darío? 16. Hace 2 años y medio, el 16. 10. 6 años pasaron. 6 años pasaron. Sin relación. Pero fíjese cómo cambian las palabras. De lo que afirma el título de la Nación a lo que dice el expediente. Cambia mucho. Pero buenas noches, Darío, y dale, descargalo primero porque ahora vamos a ir a ver, porque lo que viene contando Darío lo vamos a ver ahora, las diferentes declaraciones de José López. Las diferentes y lo que dijo hoy el fiscal Delgado sobre lo que afirma en este expediente y lo que ellos pudieron corroborar en el expediente del dinero ilícito. Darío, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Y mira, el fallo tiene 551 carillas. Yo le digo a la gente, más allá del odio que pueda tener a Cristina y a funcionarios del gobierno anterior, que entre en el SIG, Centro de Información Judicial, y que se some el trabajo de leer. Los medios la ven a Cristina más culpable de lo que lo ve Bonadío en el expediente. Porque a ustedes le han contado durante un montón de tiempo, 46 días, que un arrepentido dijo esto, le mostramos que no era así, que otro dijo esto otro y que no era así. Y por eso, si usted lee el expediente, el doctor Veraldi debe estar mucho más tranquilo respecto de lo que decían los medios. Caso los de José López. ¿Y por qué le digo esto? Porque la verdad que el derecho es una ciencia y para meter preso a personas hay que probarle delitos, indicios, presunciones, documentos. Y en realidad, si acá el tema era coimas, la plata no está. No hay plata en poder de Cristina Fernández, fruto de esa asociación ilícita que dice Claudio Bonadío que creó Néstor Kirchner, párrafo, muerto, nunca indagado, y Cristina Fernández. ¿Lo imputa también a Néstor Kirchner? Algo nunca visto en la historia judicial. ¿Queda imputado Néstor Kirchner? Néstor Kirchner está acusado en la causa. Se le imputa a Néstor Carlos Kirchner. Imputa a un muerto. Esto es insólito. Bueno, esto lo hablé con varios colegas, jueces federales, y no lo podían creer. ¿Por qué? Porque si se inicia la acción y la persona está viva y después muere, obviamente se hace lo que se llama la extinción de la acción penal. ¿Qué pasó acá? Empezó sin Néstor Kirchner vivo, esta causa empezó hace un par de meses, y termina con un fallo diciendo que se extingue la acción penal respecto a Néstor Kirchner porque falleció. ¿Cómo terminaba esto? Cuando se hace la denuncia, certifica con la partida de defunción que estaba fallecido y ahí se acaba la historia. Bueno, este es un dato quizás menor, pero tiene que ver con el contexto general. El famoso más o menos así es de una gravedad institucional terrible. Está ahí, ahí está, mirá. Esta mecánica funcionaba más o menos así. Escribe el juez federal Claudio Bonadío. Mirá que tuvo tiempo para investigar y redactar, ¿eh? Gato, ¿qué pensás que están pensando los 14 detenidos que hay todavía cuando lean el fallo y sus abogados le comuniquen que, mirá, ustedes están acusados de una maniobra que según el juez que tiene la acción, que ordena las detenciones, es más o menos así? Después de haber tardado más de 45 días en prisión a estas personas, cuando el plazo para resolver son 10 días hábiles. De eso nadie dice nada porque la gente desconoce. Esto es nulo, no podés tener presa a personas más de 10 días sin resolver la situación procesal. Pero ¿qué pasa, Gustavo? Está amparado por el poder económico, por el poder político, por los medios de comunicación, y el tema es esta señora, Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿cuál es la prueba contundente? A ver, ¿cuál es la prueba concreta que hay? Y ahora vamos a ir a lo de López. En el expediente contra la expresidenta. No hay pruebas. ¿Cómo que no hay pruebas? Hay arrepentidos que cuentan que entregaron bolsos. Y los bolsos nunca aparecieron. Y el dinero tampoco apareció. Y ahí digamos hay que... indicios, y una de las pruebas fundamentales, supuestamente para Bonadío, es la declaración de José López. Claro, pero mirá qué tarde llegó la de López. Claro. Porque López al principio ni estaba nombrado en la causa. No. López vio luz y se metió porque alguien le dijo, mira, vos estás mal en la otra causa. Andá y decís que vos sabés algo, a ver si zafás. Y quiero decirte algo, Gustavo. En el Tribunal Oral 1, donde lo están juzgando, le negaron la excarcelación, se lo negó
la Cámara de, mejor dicho, la Cámara de Casación, porque él quería de alguna manera mejorar su situación procesal con este dato. Bueno, paremos acá. Vamos a ver qué decía justamente, ya que hace alusión Darío al tribunal oral donde está siendo juzgado López. En el tribunal, cuando le toca declarar, ¿qué decía López sobre los 9 millones de dólares? Lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a las políticas, de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. Y yo mismo no sé bien quiénes son todos, ni quiero saberlo. Bueno, eso declaraba ante el tribunal oral que lo está juzgando por el presunto enriquecimiento ilícito. En el expediente dice... Fabián Gutiérrez habla, reiteramos, de este ex secretario que en el 2010 renunció como secretario privado de la expresidenta. Fabián Gutiérrez era funcional a los dos, a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única viva era Cristina. La plata era de la recaudación, la plata no sé dónde estaba antes que me la trajeran. Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo había indicado, Fabián era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento por qué me habían elegido a mí. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella, y por eso le hizo caso. Fue así como me dirigí al convento y sucedió todo lo que es de público conocimiento. Vamos a las distintas declaraciones de José López, porque es importante que se las recordemos y que veamos de quién estamos hablando. Porque la guita se la encontraron a López y la guita la tenía López en su casa. Era de López, obviamente. La primera versión. En su primera indagatoria dijo que el dinero pertenecía a la política. Según declaró, un parlamentario del Mercosur y colega suyo le advirtió que lo investigaban y comenzó a advertir situaciones y mensajes extraños. Ahí lo empezaban a azuzar. Ese colega suyo es un operador judicial, del macrismo, que lo empezó a azuzar. El medio del nerviosismo contó que tomó el dinero que tenía escondido. Atenti con esto. Esto es lo que da la versión de López cuando lo detienen. El medio del nerviosismo contó que tomó el dinero que tenía escondido en un falso piso en su casa del Tigre y se fue al convento. El juez Rafecas hizo un procedimiento en el lugar y constató que el escondite existía, tal como lo había descrito López, y eso explicaría la humedad de los billetes, en el tanque de agua. Es decir, acá encontraron el lugar y el escondite del dinero, y la guita la tiene, porque la guita estaba en poder. En realidad acá lo que cuenta Tuni Coleman siempre es que esa noche López discutió con la esposa, se puso muy nervioso, parece que la esposa lo quería denunciar por otro hecho que incurría la familia, y agarró la guita, presionado como estaba por los servicios de inteligencia, sacó la guita del escondite y la llevó al convento. Esta fue la primera versión. Segunda versión de López. Pidió declarar ante el Tribunal Oral Federal 1 en el juicio por los bolsos. En esta versión, el dinero nunca estuvo en su casa. Fue la que vimos recién. La que vimos recién, exactamente, fue la que vimos recién. Vamos a la tercera versión, porque esta ya la vimos como... Así me lo indicaron, no habló de CFK y dijo que el dinero no pertenecía a una persona sino a varias. Pero que él mismo no sabía quiénes eran ni qué quería saberlo, es decir, mintió. O cuando dijo la verdad, pero viene mintiendo López. Y la última versión, a ver, en un juicio en los tribunales de Mercedes por la tenencia ilegal de la carabina que llevó al convento, hizo una presentación en la que dijo que el kirchnerismo lo había presionado para que dijera que el dinero era de Lázaro Báez. Era de Cristina, era de Lázaro Báez, no sabía la realidad de que la plata la tenía él. Y esto lo constató no solo el juez Daniel Rafecas, sino el fiscal federal Federico Delgado, que esta mañana, sobre esta nueva declaración de José López,
y sobre lo que él investigó, dónde tenía la plata López, dijo lo siguiente. Escúchelo con atención. Usted, frente a las mentiras que ha dicho López en el juicio oral, ¿usted constató que López esa noche en los conventos estuvo solo? Sí. Y que arrojó que nadie lo perseguía, ni nadie lo siguió, ni nadie lo obligó en ese momento, ¿no? Nosotros reconstruimos todo el camino de López a través de los videos del peaje, que son documentos bastante objetivos, y a través de las cámaras que había fuera del convento, y a través del famoso vecino Jesús, que fue el que lo escuchó, y en ningún momento vimos otra compañía que no sea la del viento, porque era una hora muy tarde y siempre circuló solo. Y sobre el origen, cómo él sacó los bolsos de la casa, ¿lo pudieron también...? Nosotros dimos por verídico con el juez Rafecas que las sacó de su casa, que las tenía escondidas en un tanque de agua. A mí la única duda que me genera, no leí el arrepentimiento de López, ¿no? Pero leí los diarios obviamente y nos generó intriga acá junto a mis compañeros de trabajo. Salvo que él haya tenido algún otro teléfono que nosotros no conocimos o que no pudimos encontrar y que puede ser. Después, toda esta historia de los llamados no estaba en el expediente que instruimos con el juez Rafecas. Ahora, puede haber pasado, digamos, como hipótesis, para no descalificar la declaración de López, quizá el señor tenía un teléfono que la justicia nunca pudo incautar y que él tiró en algún momento y que no vimos, pero con la prueba que teníamos, esta versión no es compatible. Esta versión no es compatible. Y ahí está el fiscal, que con el juez Daniel Rafecas constataron que la plata la tenía López escondida. Porque evidentemente que López era el hombre todopoderoso y que él incluso jugó una parte y que a él lo nombraban los empresarios y que él hablaba con los empresarios. Era evidente que la plata entonces era de la coima presuntamente que le daban los empresarios, que hubiera sido bueno que López dé a conocer los nombres de los empresarios con los que él hacía esas transacciones ilegales. Gustavo, dos cosas déjame decir. Primero, que un acusado de un delito puede mentir todas las veces que quiera y puede decir cualquier cosa. Bueno, eso es importante, la aclaración que estaba haciendo. No declara bajo juramento de decir verdad como un testigo. Hay mucha gente que cree que un acusado va y confiesa y dice, esta plata era así o era asá. No, puede mentir todas las veces que quiera y tendrá que corroborar con pruebas esa mentira si con esa mentira se quiere verificar. Mirá, la ley concretamente para que un dicho de un arrepentido sea válido, tienen que ser hechos precisos, verosímiles y comprobables. La ley 27.304. Esto que acabamos de ver hace un ratito, de lo que le habría dicho primero a Carlos Stornelli, se tomó un tiempo, después lo homologó Claudio Bonadío, no es contundente a la hora de ser tomado o homologado como un arrepentido. Eso es punto uno. Punto dos. La causa que tiene por enriquecimiento ilícito, que está en el Tribunal Oral número 1, no tiene absolutamente nada que ver con la causa de los cuadernos. Ni temporalmente, ni históricamente, ni ningún personaje está en las dos causas. Es decir, que la actitud, seguramente patrocinado por alguien, de López es: hay un poco de ruido, hace 2 años y pico que estoy preso, puedo aportar algo de todo lo que escuché, lo que vi, para ver si me benefician. Le prometieron Bonadío y Stornelli que lo iban a beneficiar. Lo trasladaron de un lugar a otro. Sigue detenido. Y te quiero decir algo, Gustavo. Está detenido acá en la Montada de Palermo, un lugar muy cómodo. Él tiene una condena de 1 año y medio por portación de armas. Claro. En esta causa de enriquecimiento ilícito le van a dar 4 o 6 porque está aprobado. Y ahora tiene la causa de los cuadernos, en la que él mismo se involucró. Nadie lo llamó. Bueno, pero algún beneficio seguramente le van a dar. Bien, Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, también está, no nos olvidemos, Ángelo Calcaterra también está y quedó hoy procesado en esta causa. Así que enseguida vamos a hablar también de ese tema. Procesado sin prisión preventiva. Sin prisión preventiva. O con prisión preventiva, pero beneficiado por el tema de la ley del arrepentido y un embargo de 4.000 millones de pesos. Raro esto de Bonadío, que embargó a todos los socios de la asociación ilícita por la misma cantidad de dinero. Uno supone que el jefe o la jefa tiene mayor responsabilidad económica que un partícipe. Son cosas de Bonadío que estamos descubriendo día a día, que para él el derecho
no es lo que pensamos los abogados, sino lo que piensa él, que es un juez de la nación. Bien, enseguida vamos ya con el doctor Beraldi, pero vamos a la primera parte de lo que mostró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su casa de El Calafate después del allanamiento ordenado por Bonadío, que duró más de 3 días. Esta casa hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió acá, no para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo, sino simplemente como un paso más, como un capítulo más de humillación y de persecución, fundamentalmente. Es lo que pomposamente algunos medios de comunicación hegemónicos llamaban el gimnasio de mi casa. ¿Qué gimnasio? Una cinta, no me rompas nada, nene, por favor, que ya bastante me rompió Bonadío. Una cinta, una bicicleta, no sé cómo se llama esto, y otro aparato. Esto es lo que se llamó pomposamente el gimnasio, que está en la planta baja de mi casa. De acá vinieron a buscar, sabe Dios qué cosas, de millones de dólares, lingotes, no sé, lo único que se llevaron fueron las bandas nuestras presidenciales. Bueno, como no encontraban nada, se ensañaron con esta parte de la casa porque creían que esta pared escondía, no sé, una bóveda, y empezaron con perforaciones de aquí que no dieron resultado. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron a lo que es el escritorio de Néstor, que está por acá. Este es el escritorio de Néstor. Lo dieron literalmente vuelta. Pero no solamente eso. Comenzaron a hacer perforaciones, esta es la primera, y como no les dio resultado, terminaron rompiendo la pared. Esta es toda la pared rota, la descuartizaron prácticamente. ¿Y qué encontraron del otro lado de la pared? Los cimientos de la casa. Acá están, es hormigón armado, lo perforaron por todas partes, pero no solamente eso, siguieron perforando, acá también perforaron, y comenzaron a perforar y romper por acá, por favor, ven. Acá también rompieron, acá rompieron, vinieron acá haciendo perforaciones, y no encontraron. 1 día y medio de los 3 días que duró la casa tomada, 1 día y medio estuvieron acá en el despacho de Néstor trabajando. 1 día y medio. Mirá cómo dejaron la pared. Vení para acá atrás. Esto es un colador. Esto es toda la pared, toda perforada, cual si fuera un colador. Ya habían escaneado previamente, y el escáner les había dado todo negativo, pero como tenían que encontrar algo porque tenían una jauría de mobileros y periodistas de los medios hegemónicos en la puerta, no podían salir con las manos vacías. Entonces tenían que encontrar algo, perforaron todo, bueno, siguieron 1 día y medio, repito, estuvieron acá adentro. Bueno, así estaba la expresidenta. Tenemos otra parte que después de las 9 vamos a mostrarla. Doctor Carlos Beraldi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por venir, doctor. Al contrario. Bueno, un primer análisis, queremos escucharlo. Bueno, la gente seguramente escucha todo esto y no debe entender bien cómo es un sistema judicial, porque aquí lo que estamos es frente a un juez que no es juez, sino que es directamente la persona que lleva adelante la acusación. Es decir, estamos frente a un proceso que nada tiene que ver con lo jurídico. No nos defendemos del fiscal, sino nos defendemos directamente del juez. El juez en esta tarea, que viene desarrollando ya hace más o menos unos 2 meses y medio, no cumple con ninguna norma procesal. No respeta los derechos de la defensa, lleva a cabo allanamientos, como acabamos de ver, sin tener en cuenta ninguna pauta, incluso ni las recomendaciones que el mismo Senado le hizo. Y, en definitiva, dicta una resolución que se viene anticipando en los medios de comunicación hace más o menos unos 10 o 15 días, en donde termina resolviendo, como efectivamente se decía, con un auto de procesamiento respecto de una gran cantidad de personas, usando esta figura siempre de contornos bastante difusos, que es la asociación ilícita. Bueno, se habla de una resolución de 500 hojas, entonces la gente debe pensar, debe haber muchos argumentos jurídicos, claro, muchas pruebas que se deben estar evaluando,
Y una vez más tengo que decirle a la gente que no se deje llevar por las apariencias. Esto de jurídico no tiene nada. Esto en realidad es un fallo que ya empieza escrito para destinatarios políticos. Algún colega me decía, es un fallo tribunero, es un fallo que está hecho para la popular, porque hace referencia sobre la corrupción, pero desde un punto de vista político, no jurídico, y empiezan a hablar sobre que esta es la plata que se le robó a los jubilados, al sistema de salud, etcétera, etcétera. Aclaremos, doctor, que un juez no tiene que decir eso en una resolución, ¿no? Yo siempre me limito a mi función jurídica, que cada vez tiene menos espacio en todos estos expedientes, porque lo que nosotros hacemos prácticamente no tiene, voy a sacar el prácticamente, no tiene ninguna incidencia. Entonces uno empieza a leer el fallo y se encuentra con que después de las consideraciones políticas, bueno, habrá algo de jurídico o probatorio que tiene que ver con lo que estamos tratando, ¿no? Un caso que ha despertado en la opinión pública tantas expectativas. Bueno, lo que vemos a continuación es la transcripción de todas las cosas que fueron pasando en el expediente sin análisis crítico. Es decir, fulano de tal dijo esto, el otro dijo tal cosa. Los sistemas de procesadores de textos hoy nos permiten copiar y pegar sin límite. Y bueno, y uno está esperando que llegue la parte jurídica, decir, bueno, a ver, en el caso específico de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es la situación por la cual se le dicta el auto de procesamiento? Y se encuentra con que en realidad son apenas unas pocas carillas. 10 carillas, doctor. Unas 10 carillas en donde vuelven a transcribir todo de nuevo y en donde las pruebas, comillas, que se citan son en realidad declaraciones de personas que dicen que otras personas le dijeron o que otros le contaron, pero no hay ninguna referencia concreta, específica y que pueda ser de alguna manera convalidada para decir que la doctora Kirchner recibió algún tipo de Ahora, fíjese, soborno, doctor, coima, como se le llame. Fíjese usted que a usted también lo habrá sorprendido, seguramente ayer cuando leyó el diario La Nación el titular. Vamos a ponerlo de nuevo al titular del diario La Nación de ayer y si podemos dividir la pantalla con lo que está en el expediente, que no es lo mismo. Afirmar una cosa, ¿lo podemos poner por favor, Charlie? Lo que afirma ayer el titular del diario La Nación, José López declaró que los dólares del convento eran de Cristina Kirchner, afirma rotundo, y cuando vamos al expediente hoy, ¿qué dice el expediente? ¿Qué dice José López sobre este tema? Que yo creo que esto es lo importante que tomará el juez, ¿no? Creo que lo más relevante que toma el juez. Yo lo que quiero... Ahí dice, a ver, ya vemos. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina. Pero hay la culpa de los medios, vamos a decir la verdad. ¿Cómo? Son los medios los que recogen ese título, porque el expediente no lo dice. Por eso, hay digo, hay una diferencia, claro, ¿no? Mire, hay una gran diferencia, pero quiero hacer una pequeña corrección. Ya a esta altura no me sorprende nada, ni lo que pongan los medios, ni lo que escribe el juez en esta resolución, porque son cosas tan disparatadas y que tienen tan poco que ver con lo jurídico que siempre el ritmo o la línea de lo ridículo se va cada vez corriendo más. Pero no es la única declaración en la que se ha mentido, o por lo menos existe una discordancia entre lo que decían los medios de comunicación y lo que aparece en la resolución. Otro de los arrepentidos claves, es ese señor Clarence, sí, en donde dice específicamente en su relato lo siguiente: resulta una hipótesis falaz que se me atribuya el haber intervenido en el manejo financiero de fondos de terceros involucrados en los hechos, en particular Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y o Daniel Muñoz. Es decir, que este otro supuesto arrepentido dice: yo no tengo ninguna relación o no hay ninguna parte de mi declaración que pueda ser tomada digamos, como una prueba de cargo. Es decir, pero si los medios decían que era la principal acusación la de Clarence. Es que todo este sistema de pruebas a través de arrepentidos es un arma de doble filo. Claro. Aquí se presenta gente que tiene la opción o se queda preso o se va a la casa. Entonces tiene que decir algo. Y ese algo es lo que, en definitiva, se le sugiere desde los que están investigando esto. Es decir, que estamos nosotros en presencia de declaraciones que no tienen ningún valor, porque cuando esto llegue a un tribunal oral y podamos ejercer nuestro derecho de defensa de una vez por todas, y eso es lo que estoy esperando desde hace más de 2 años y medio,
vamos a poder demostrar sin mayor esfuerzo que todo esto es una mentira. Este tipo de declaraciones que se le toman a los arrepentidos no son nada. Una de las características básicas es que la declaración tiene que ser voluntaria. Y acá, ¿qué voluntariedad puede tener alguien que dice, me meten preso o de imputo a las personas que me están indicando? En Sobre definitiva, todo después mire, de... discúlpeme, Sí, no son arrepentidos, son ventrílocos. Son personas a las que le ponen en su boca las palabras de terceros, para que digan, sí, Cristina Fernández de Kirchner es la responsable. El caso de Clanes es paradigmático. Lo vinieron amenazando desde el viernes hasta el lunes con que le iban a ordenar una detención, hasta que finalmente lo quiebran y le dicen que diga esto. Es decir, esta idea de gente quebrada es la que existía en otras épocas que no queremos recordar nunca más. Por eso, si me permite, una de las primeras leyes que se dictaron durante el Congreso de la Democracia fue la 23097, que dijo expresamente, cumpliendo una promesa del doctor Alfonsín de la campaña, que cada vez que se torturara a una persona o se la obligara a confesar un delito, que por supuesto a través de un procedimiento de tortura no tiene ningún valor, iban a recibir la pena del homicidio de 8 a 25 años. Y lamentablemente, lo digo que yo soy una persona que viene de la justicia, este procedimiento hace pasible a quienes se colocan en esta situación de recibir en algún momento penas del homicidio. Claro. Está hablando de Bonadío y del fiscal. Estoy hablando de todas aquellas personas que son responsables de esta investigación bochornosa que se está llevando a cabo y que no tiene, repito, de jurídico nada. Por Doctor, eso... pero acá hay un defensor oficial, Gustavo Colman. Se supone que el defensor, más allá que alguien se quiera arrepentir, tiene que ser garante de que sea todo cierto lo que está diciendo su cliente. Mire, yo respeto mucho a los defensores oficiales porque son muy buenos, sí, y muy técnicos. Defendiendo. Ahora, cuando nosotros como abogados estamos frente a esta disyuntiva, en donde un cliente nos pregunta, ¿qué hago? ¿Incrimino a alguien? Claro. Y si no, me voy preso. Y entonces, ¿uno qué le va a contestar en esa situación? Bueno, quédate en libertad y después cuando lleguemos al tribunal oral, en ese contexto nosotros vamos a poder probar que todo esto es simplemente una mentira. Acá se han cartelizado para mentir. Hoy el doctor Silvestroni esta mañana nos decía que hizo una denuncia, Silvestroni, sobre lo que decíamos anteriormente. Exacto. De lo que le hacen decir esto que usted dice. Hoy Silvestroni dijo, armaron un libreto y le dicen a los que están detenidos, firma este libreto, queda en libertad. No lo firma, marche preso. Es un poco lo que usted está denunciando. Bueno, es ¿no? exactamente, y si uno va leyendo estas 540 páginas, se va dando cuenta cómo se van ensamblando las piezas, en donde viene un chofer que termina siendo un escritor y empieza a hacer especulaciones. No están los originales, son solo fotocopias, lo hacen reconocer fotocopias. Yo no sé cómo un abogado defensor permitió que hiciera eso, que reconociera fotocopias. Claro. Esas fotocopias no se pueden peritar para saber cuál es la antigüedad. Entonces nosotros estamos frente a un guión que parece más bien una serie de Netflix que un expediente judicial. Y que lamentablemente me lleva a analizar todo este problema desde el punto de vista político. Se autoincriminó al momento de aparecer. Mire, se autoincriminó y ahora termina siendo procesado como miembro de una asociación ilícita y se le dicta una prisión preventiva. Y en forma inédita la prisión preventiva no se cumple. Claro. Es decir, la prisión preventiva es una medida que se dicta cuando se ejecuta, no es que se dicta por las dudas. No es abstracta. No es abstracta. Como tampoco es abstracta la prisión preventiva que ordena el juez respecto de Cristina Fernández de Kirchner, con fundamentos que realmente son disparatados. A ver, yo, por ejemplo, mire, es interesante esto que... Cuéntenos, doctor, por favor. En primer lugar... Lo de Clarence, muy importante lo que usted cuenta. Mire, en primer lugar... otra pastillita, por favor. Igual quiero decirte algo, Gustavo, lo que va a explicar el doctor, para poner en contexto, no tiene que ver con el delito, tiene que ver con la posibilidad de que Cristina esté o no en libertad. Y por eso es lo llamativo lo que te va a contar. Por eso. Entonces... Una prisión preventiva se dispone cuando existe un riesgo procesal de que alguien se escape o eluda la investigación o la perjudique de alguna manera. Cristina Fernández de Kirchner ha ido a todas las declaraciones, ha comparecido siempre. Lleva ahora el inédito récord de estar procesada 4 veces por asociación ilícita. Bueno,
que esto técnicamente es imposible. Pero el juez avanza. Técnicamente es imposible. Técnicamente es imposible. ¿Cómo una persona va a tener 4 asociaciones ilícitas simultáneas que coinciden con determinadas personas, en donde el objeto de la asociación ilícita es la comisión de delitos indeterminados? Es decir, puede haber una asociación ilícita. Claro. En definitiva, uno se tendría que preguntar, ¿no tenía ni tiempo para gobernar Cristina Kirchner si es que lideraba tantas asociaciones No existe, ilícitas? no hay antecedentes, No existe, esto es un disparate jurídico. Incluso, digamos, para que todo sea de tan mal gusto, cita a un autor que es Klaus Roxin, que seguramente Bonadío ni siquiera conoce, trayendo a consideración lo que se llama la autoría a través de aparatos organizados de poder, que fue una jurisprudencia que se dictó en una época en donde se juzgaban los juicios a las juntas militares. Pero no me quiero desviar del tema. Vaya a lo de la prisión preventiva. Vamos a la prisión preventiva, y en la prisión preventiva empieza a hacer consideraciones sobre que puede eventualmente incidir en la investigación. ¿Y cuál es el elemento que cita para decir que hay un posible entorpecimiento de la acción de la justicia? ¿Cuál? Voy a ser textual. También debe destacarse la posibilidad de Cristina Fernández de Kirchner de incidir en la investigación mediante sus contactos en medios de comunicación afines. Bueno, es decir, indudablemente no quiero hacer ninguna consideración sobre medios afines o no, porque indudablemente estamos en absoluta minoría quienes tenemos la posibilidad de llegar a algún lugar y que se nos escuche con independencia. Es decir, para este señor pero además magistrado... Sería bueno si Bonadío nos puede conseguir una nota que venimos pidiendo hace más de un año, Claro. y lograr que hable con nosotros. Claro. Sería un logro de Bonadío, ¿no? Pero Y es que además, esto- ¿a usted lo llaman, doctor, de los otros medios para hablar de este tema? Mire, en algunas oportunidades me llaman y yo trato de ser muy restringido en mis apariciones televisivas porque yo no quiero ser un abogado mediático. Lo que pasa es que el caso me excede y no tengo otra posibilidad de que acceder y conversar con algunos periodistas, aunque sea algunos. Hoy me llamaron insistentemente, pero no quería tener la falta de ética y la falta de responsabilidad de opinar sobre una resolución que no había conocía, leído. claro. Entonces, en este caso, terminé de leer esta resolución, que es bastante fatigosa, por decirlo de alguna manera, y me encuentro con estos disparates. Entonces los tengo que decir, porque no vale que yo lo ponga en un escrito judicial en donde nos enteramos algunos. Esto tiene que ser informado a la sociedad para que vean el nivel de disparate en el cual se mueve hoy un pequeño sector del Poder Judicial, porque no son todos los jueces. Esto es es una grajea que lamentablemente se muestra todo el tiempo y la gente desconfía. ¿Qué más se encontró? A ver. No, esto yo creo que es una cosa absolutamente trascendente, porque de ninguna manera ¿Y qué van a un hacer juez los puede medios, decir, doctor? pero también, por ejemplo, dice en el párrafo A ver. anterior, dice que se encuentra un peligro procesal en las carpetas con anotaciones y registros de distintas personas físicas y jurídicas que fueron halladas en la casa de El Calafate. El Calafate. ¿Qué incidencia puede tener si él ya lo secuestró? Y además, ¿cuáles son esos elementos de prueba? He tenido que presentar 2 escritos para que me lo mostraran y todavía no conseguí ver en qué consisten esas supuestas grabaciones. Por supuesto, esto sí se le permite a los periodistas que son afines al gobierno para que publiquen todo este tipo de cosas. Es decir, esta es la situación en la que nosotros nos encontramos. Es decir que, a ver, si uno busca hoy, si yo a usted le pido, o a Darío en el caso de periodista, que ya me lo dijo, deme la prueba contundente que Bonadío tiene contra la expresidenta, en el expediente usted no la encontró. Objetivamente, yo soy un abogado que trata de desarrollar su trabajo de manera objetiva. No hay. Esa prueba no existe. Estas pequeñas 8 o 9 carillas que el juez refiere específicamente cuando analiza la situación de Cristina Fernández de Kirchner no dicen absolutamente nada. Son siempre dimes y diretes. Lo de no hay José una López, prueba. ¿cómo lo toma usted? Esto que acabamos de leer, con las declaraciones anteriores de José López, siempre dando versiones Mire. diferentes o mentirosas cuando hay un hecho comprobado por un juez y un fiscal de que efectivamente la plata la tenía José López en su casa y había perdurado mucho tiempo ahí. Mire, en materia procesal
las pruebas se analizan según las reglas de la sana crítica. Es decir, uno tiene que tener en cuenta principios lógicos. Si yo veo que una persona dice una cosa, después dice otra y después dice otra, ¿qué valor puedo darle? Ninguno. Pero no porque yo sea el abogado defensor, porque las reglas de la sana crítica indican eso. Y yo además tengo que tener en cuenta que para que eso valga como prueba, tengo que darle una inferencia, es decir, yo tengo que explicar por qué lo tomo como prueba. Esta es otra característica de todas estas resoluciones así monumentales. Se habla, se escriben 100 hojas, 300 hojas, 500 hojas, pero ¿cuál es la inferencia? ¿Cuál es el razonamiento lógico que lleva que desde una prueba se llegue a una conclusión? Eso no existe, porque acá encima escriben 20.000 personas y van escribiendo y cada cual pone un pedacito en la resolución. Y cuando uno ve que todo esto... escriben muchas personas. ¿No es el juez el que escribe? No, mire, el juez ni siquiera... No, el juez ni siquiera estuvo en la declaración indagatoria. Es decir, aquí el fenómeno de lo que nosotros hemos visto en tribunales, que se llama la delegación, lleva hasta sus límites más extremos. No está el juez. No está el juez, y hoy supuestamente, por lo que me contaban los periodistas, el juez estaba leyendo esta resolución para ver si corregía. Y la verdad me quedé muy tranquilo, porque si la tiene que corregir Bonadío, en realidad no creo que vaya a corregir mucho, porque no tiene conocimientos jurídicos. Y esto lo digo desde el dolor que me produce que una persona haya estado 20 años como juez y que no reúna los requisitos técnicos necesarios. Cuando usted lee, siempre lo decimos, no es porque esté presente, el mundo jurídico lo reconoce a usted como uno de los mejores abogados de la Argentina, y sobre todo por esto que usted siempre ha dicho, ¿no? Trata de ser muy meticuloso, cuidadoso, de bajo perfil, pero cuando usted lee que un juez dice en el comienzo, las operaciones, dice, o como las acciones, no sé cuál es la palabra, se desarrollaban... Los hechos. Se desarrollaban más o menos así. Bueno, es el grado de imprecisión más patente que tiene toda la causa y del que no va a poder salir nunca, porque justamente como está mal instruida, como empezó con un forum shopping, como que empezó con cuadernos que no son cuadernos, como sigue con declaraciones de arrepentidos que no son arrepentidos. Entonces, ¿cuál puede ser la conclusión? Que dentro de unos años, no sé cuánto, llegue una sentencia y diga todo esto es nulo, que es lo que hemos planteado desde el principio, y terminen siendo juzgados los responsables de todas estas nulidades procesales. ¿Y qué va a pasar con los... esto es importante, porque decía Cunio Libarona, cuando a Cunio Libarona le preguntan por su cliente, cuando él dice, bueno, yo le dije que mienta, pero ¿cómo que mienta? Sí, total, el juicio oral y público va a ser 2, 3 años, en ese momento se verá. ¿Y qué va a pasar cuando llegue el juicio oral y público con los que hoy han mentido? Es que no les interesa, como hemos hablado en otras oportunidades. Hoy les interesa. Entonces, la tapa de mañana. Pero, Gustavo, ¿qué es lo que se mide? Cuadernos contra dólar. Es decir, a ver qué tiene mayor impacto en la opinión pública. Es decir, nosotros estamos dentro de una operación política. Es decir, acá no hay nada de judicial. Entonces, frente a este panorama, bueno, una vez hecha la operación, tendrá sus efectos y bueno, veremos qué pasa el año que viene. Es decir, esto que lamentablemente vemos en la Argentina, quiero decirlo, tiene una característica regional. En Brasil está pasando exactamente lo mismo. Iba a decir eso, doctor. Usted muchas veces dijo, cuando llega el tribunal oral, vamos a aclarar las cosas, cuando llega el tribunal oral esto se cae, cuando haya una instancia superior va a dar todo, va a declarar la unidad de todo lo actuado. Lo mismo se pensó del caso de Lula. El juez dijo, tengo la firme convicción, pero ninguna prueba, y aún hoy está Lula preso por la firme convicción de un juez sin ninguna prueba. ¿No se imagina que va a haber un proceso similar acá y sin ninguna prueba y sin ningún...? Déjenme seguir luchando por mis convicciones. Yo creo que nosotros vamos a poder demostrar en algún momento que esto es toda una farsa. Lo que ha pasado en Brasil es extraordinariamente grave. Incluso... uno de los más grandes juristas que existe en el mundo, que es Luigi Ferrajoli, justamente analizando esta situación, dio un título que yo quiero simplemente repetirlo, porque es un profesor, que es que nosotros estamos frente a una agresión judicial contra la democracia. Este es el problema que nosotros tenemos. Y como yo creo que en el sistema democrático, tarde o temprano, las mayorías van a hacer sentir su opinión, creo que el año que viene, cuando la gente vote, va a poner todo esto otra vez en su lugar. Nosotros tenemos que reorganizar nuestra justicia, tenemos que reorganizar nuestra Corte Suprema de Justicia,
y también el Consejo de la Magistratura, entre otras muchas de políticas judiciales que hay que desarrollar. Y creo que es el momento, justamente, de que nosotros, el año que viene, con nuestros políticos, discutamos estos temas serios. La economía es extraordinariamente importante, pero esto no lo es menos, porque si no, nadie va a venir a la Argentina a invertir un solo peso si mañana lo van a obligar a ser arrepentido y si no lo meten en prisión. Totalmente. Doctor, como siempre, muchas gracias. Clarísimo, clarísimo, y realmente agradecemos porque, bueno, en este momento, para que usted lo sepa, ¿no? Este programa está siendo visto, es el tercer programa, junto a la televisión abierta, Canal 13, Canal 11, después viene Minuto 1 en C5N. Para que vean la importancia de ver, comunicar la realidad, la verdad, mostrar los expedientes y no quedarnos en títulos mentirosos. Gracias, doctor Beraldi. Gracias. Enseguidita, el fiscal federal Federico Delgado, aquí con nosotros, que junto al fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, han denunciado en las últimas horas que Bonadío y el juez Martínez Di Giorgi les han inventado causas a estos dos fiscales federales. Y bueno, obviamente, como le decía esta mañana en diálogo con nosotros en Radio 10, lo difícil que se le hace para un fiscal federal que la propia justicia le ponga palos en la rueda para su labor libre de investigación. Enseguida con ese tema y todo el tema económico, que no nos olvidamos, el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, el presupuesto del ajuste, ya está en la Cámara de Diputados. Enseguida también Silvina Batakis, gracias Silvina por esperar. Economista, se va a sumar después Agustín Rossi, Marcelo Ramal y también el doctor Juan Manuel Ubeira, otro de los abogados que sigue muy de cerca la causa de las fotocopias, que esta noche tiene mucho para decir. Hora picante la que se viene.